La nueva limpiadora se quedó paralizada al ver su foto de infancia en el cuarto del millonario. La mañana llegó fría sobre la Ciudad de México. Gabriela Morales cerró con cuidado la puerta del pequeño departamento y miró hacia atrás una última vez. Lucía dormía todavía, su pecho subiendo y bajando con ese ritmo irregular que le arrancaba el alma cada vez que lo escuchaba. 5 años tenía su niña, y el corazón le fallaba como si llevara 100. «Regreso pronto, mi amor», susurró al aire, sabiendo que su hija no podía oírla. El camión la llevó a través de calles que se transformaban poco a poco, las casas apretadas y los puestos de tacos dieron paso a avenidas anchas. Árboles perfectamente podados y rejas de hierro forjado que protegían mansiones como fortalezas. Gabriela apretó su bolsa contra el pecho. Dentro llevaba su credencial de elector, 3 cartas de recomendación y la esperanza desesperada de que este trabajo, finalmente, le alcanzara para la cirugía de Lucía. La mansión Santillán se alzaba imponente al final de una calle privada. 3 pisos de cantera rosa, ventanas enormes con marcos blancos y un jardín que parecía sacado de las revistas que Gabriela hojeaba en las salas de espera del hospital. Subió los escalones de mármol sintiendo que cada paso la alejaba más de su mundo y la acercaba a uno donde no pertenecía. Una mujer mayor abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Vestía un uniforme gris impecable y la miraba con esos ojos que Gabriela conocía bien. Los ojos de quien juzga antes de preguntar. «¿Gabriela Morales?», preguntó sin calidez. «Sí, señora. Vengo por el puesto de... Soy doña Remedios, la gobernanta. Llegas puntual. Eso es bueno». La interrumpió y se hizo a un lado. «Pasa». El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol que reflejaban la luz como espejos. Una escalera curva que subía majestuosa hacia los pisos superiores. Y un silencio tan profundo que Gabriela sentía sus propios pasos retumbar como tambores. «El señor Santillán no tolera el ruido», advirtió doña Remedios mientras caminaban. «Trabaja desde casa la mayoría de los días. No debes molestarlo. No debes tocar nada personal. Y definitivamente no debes hacer preguntas». Gabriela asintió en silencio. Había aprendido hacía tiempo que en las casas de los ricos, los pobres eran invisibles. Y eso le convenía. Solo necesitaba el trabajo, el dinero, nada más. Subieron al segundo piso. El pasillo estaba bordeado de puertas de madera oscura, todas cerradas excepto una al final. «Empezarás por las habitaciones. Esta es la principal». Doña Remedios empujó la puerta. «Cambias las sábanas. Sacudes. Aspiras. Hay productos de limpieza en el baño. 1 hora máximo. Luego bajas y te muestro la cocina». La gobernanta se alejó, sus pasos amortiguados por la alfombra del pasillo. Gabriela entró en la habitación y se detuvo. Era enorme. Una cama king size con dosel de madera tallada dominaba el centro. Había un tocador antiguo, un sillón de lectura junto a la ventana, y las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas en plata. Gabriela comenzó a trabajar mecánicamente, estirando las sábanas con las esquinas perfectas que había aprendido en su primer trabajo de muchacha, años atrás. Fue al recoger los cojines decorativos cuando lo vio. En la pared lateral, entre 2 ventanas, colgaba un cuadro con marco dorado. No era grande, tal vez de 30 por 40 centímetros, pero lo que contenía hizo que el mundo de Gabriela se detuviera en seco. Era una fotografía vieja, de esas que se destiñen con el tiempo hasta volverse casi sepias. Una niña pequeña, no más de 4 o 5 años, con ojos enormes y oscuros, miraba directo a la cámara. Vestía un suéter tejido demasiado grande y sostenía contra su pecho un osito de peluche café, desgastado y sin un ojo. Gabriela conocía esa foto. Conocía ese suéter que le regaló la hermana María cuando cumplió 5 años en el orfanato. Conocía ese osito que era lo único que tenía para dormir sin miedo. Conocía esos ojos porque eran los suyos. El cojín cayó de sus manos. Su respiración se volvió superficial, rápida. Se acercó al cuadro con pasos inseguros, como si estuviera en un sueño. Con dedos temblorosos tocó el cristal que protegía la imagen. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo es posible? Esa foto la había tomado el padre Roberto en el orfanato Santa Clara, cuando ella tenía 4 años. Lo recordaba porque fue el día que le dijeron que nadie la había venido a buscar ese mes tampoco. La hermana Esperanza le había dado el osito para consolarla.
Solo existía una copia de esa fotografía, y la tenía ella, guardada en una caja de zapatos debajo de su cama. ¿Qué hacía aquí? ¿En la pared de esta mansión? ¿En el cuarto de un hombre que no conocía? El sonido de pasos la sobresaltó. Se dio la vuelta, justo cuando la puerta se abría. El hombre que entró era alto, de espaldas anchas, que llenaban el marco de la puerta. Debía tener poco más de 50 años, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y ojos azules que alguna vez debieron ser cálidos, pero ahora parecían cristales opacos. Vestía pantalón de vestir negro y camisa blanca con los puños enrollados. Fernando Santillán se detuvo al verla. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, las sábanas a medio hacer, el cojín en el suelo, y finalmente se posaron en Gabriela. Ella no podía moverse, no podía hablar, solo levantó una mano temblorosa y señaló el cuadro en la pared. Esa, su voz salió como un hilo quebrado. Esa soy yo, Fernando. Siguió la dirección de su dedo. Cuando vio la fotografía, todo su cuerpo se tensó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. El color abandonó su rostro. Por un momento, solo hubo silencio. Un silencio terrible, pesado, lleno de cosas sin nombre. Luego sus ojos volvieron a Gabriela. La miraba como si fuera un fantasma, como si fuera algo imposible, algo que no debería existir. No, dijo, y su voz sonaba rota. No, no, no. Dio 2 pasos hacia ella. Gabriela retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared. ¿Quién eres?, exigió Fernando, y había algo salvaje en su mirada ahora, algo peligroso. ¿Quién te envió? ¿Qué quieres? Yo no sé. Yo solo vine a trabajar. Las palabras se atropellaban en su boca. Pero esa foto es mía. Yo estaba en el orfanato Santa Clara. ¿Cómo la tiene usted? Fernando retrocedió como si lo hubiera golpeado. Se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. «Sal», ordenó con voz ahogada. «Sal de aquí, ahora». «Pero señor, yo necesito que salgas», rugió. Gabriela prácticamente corrió hacia la puerta. Bajó las escaleras tropezando, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Doña Remedios apareció en el recibidor, alarmada por el grito. «¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?». Gabriela no respondió. Cruzó la puerta principal y bajó corriendo los escalones de mármol, sin detenerse hasta llegar a la calle. Solo entonces se apoyó contra un poste, doblándose sobre sí misma mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué significaba todo esto? Su teléfono vibró en el bolsillo. Era el hospital. Con manos temblorosas contestó. «Señora Morales, habla la doctora Méndez. Necesitamos que venga. Lucía tuvo otra crisis esta mañana. Su nivel de oxígeno bajó peligrosamente. Tenemos que hablar sobre acelerar los tiempos de la cirugía». El mundo se inclinó bajo los pies de Gabriela. «Voy para allá», susurró, y colgó. Miró hacia atrás, hacia la mansión Santillán que se alzaba como un gigante de piedra. En alguna ventana del segundo piso, creyó ver una sombra observándola. Tenía demasiadas preguntas y ninguna respuesta, pero una cosa sabía con certeza. Su vida acababa de cambiar para siempre, y su hija no tenía tiempo para que ella se detuviera a entender por qué. El hospital olía a desinfectante y desesperanza. Gabriela caminó por el pasillo de pediatría con las piernas pesadas, saludando con gestos cansados a las enfermeras que ya conocía de memoria. Habitación 304. Siempre la 304. Lucía estaba despierta, conectada a los monitores que pitaban suavemente junto a su cama. Su carita pálida se iluminó al ver entrar a su madre. «Mami, ¿ya conseguiste el trabajo en la casa grande?». Gabriela se sentó en la orilla de la cama y acarició el cabello oscuro de su hija. «Todavía no sé, mi cielo, pero no te preocupes por eso. ¿Me van a operar pronto?». La pregunta simple atravesó a Gabriela como un cuchillo. Sonrió, tragándose las lágrimas. «Muy pronto, mi amor. Te lo prometo». Pero las promesas costaban 250.000 pesos. Y ella apenas había juntado 30.000 en 2 años de trabajar día y noche. Lucía se durmió poco después, agotada por la crisis de la mañana. Gabriela se quedó junto a ella, tomando su manita pequeña, cuando la doctora Méndez entró con una carpeta bajo el brazo. «Señora Morales, tenemos que hablar». La conversación fue breve y brutal. Lucía tenía 3 meses, tal vez 4 si había suerte.
El corazón no aguantaría más. La cirugía no podía esperar. Y no había programas de apoyo disponibles. Ya lo habían intentado todo. Gabriela salió del hospital cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer, solo sabía que no podía rendirse. Sus pies la llevaron, sin que lo decidiera conscientemente, de regreso a la colonia donde estaba la mansión Santillán. Se quedó parada frente a la reja, mirando las luces que empezaban a encenderse en las ventanas. Recordó la foto, los ojos de ese hombre, el terror y el dolor en su voz cuando le ordenó salir. Había algo ahí, algo importante, algo que tal vez, solo tal vez, podría cambiar todo. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, tocó el timbre. La voz de doña Remedios sonó por el intercomunicador. ¿Quién? Soy Gabriela Morales, por favor. Necesito hablar con el señor Santillán. Es importante. Silencio largo. Luego un chasquido, y la reja comenzó a abrirse. Doña Remedios la esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y expresión severa. Tienes suerte. El señor dice que pases, pero si causas problemas, yo misma te saco a patadas. Gabriela asintió y entró. Esta vez la condujeron a una biblioteca en el primer piso. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el piso hasta el techo. Había un escritorio de caoba junto a la ventana y 2 sillones de cuero frente a una chimenea donde ardía un fuego bajo. Fernando Santillán estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. No se volteó cuando ella entró. Siéntate, ordenó sin mirarla. Gabriela se sentó en el borde de uno de los sillones, con la espalda recta y las manos apretadas sobre el regazo. Esperó. Fernando finalmente se dio la vuelta. Se veía mayor que en la mañana, como si hubiera envejecido 10 años en unas horas. Tenía una copa de whisky en la mano y ojeras profundas. ¿Quién te envió?, preguntó sin rodeos. ¿Fue Rodrigo? ¿Algún competidor? Dime cuánto te pagaron y te daré el doble por la verdad. Nadie me envió, respondió Gabriela con voz firme. Vine porque necesito trabajo. Mi hija está enferma. Necesita una cirugía de corazón y no tengo dinero. Vi el anuncio y vine. Eso es todo. Mentira. Fernando dio un trago largo. Esa foto. ¿Cómo conseguiste una copia? ¿Quién te la dio? No conseguí ninguna copia. Gabriela sacó su celular con manos temblorosas y buscó en sus fotos hasta encontrar la imagen que había escaneado años atrás. Esta es mi foto, la única que tengo de cuando era niña. Me la dio la hermana Esperanza del orfanato Santa Clara antes de que me adoptaran. Le extendió el teléfono. Fernando lo tomó, miró la pantalla y palideció. Se dejó caer en el otro sillón como si las piernas no lo sostuvieran más. No puede ser, susurró. Es imposible. ¿Por qué tiene mi foto en su casa?, preguntó Gabriela, inclinándose hacia adelante. ¿Quién soy yo para usted? Fernando cerró los ojos cuando volvió a abrirlos. Estaban brillantes de lágrimas contenidas. Hace 25 años, comenzó con voz ronca. Mi esposa Clara dio a luz a una niña. Fue un parto complicado. Clara estuvo en cuidados intensivos varios días. La bebé estaba en cuneros, sana, perfecta. Se detuvo, bebió otro trago. Al tercer día, nos dijeron que la niña había muerto. Muerte súbita, dijeron los doctores. Nadie supo explicar cómo ni por qué. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Clara nunca se recuperó, no del parto, sino del alma. Se fue apagando día a día hasta que 6 meses después, su corazón simplemente se rindió. La voz de Fernando se quebró. Perdí a mi hija y a mi esposa en menos de un año. Lo siento mucho, murmuró Gabriela. Pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Hace 10 años contraté a un investigador privado. No podía aceptar la muerte de mi hija. Algo no cuadraba. Fernando se levantó y caminó hacia el escritorio. Sacó una carpeta amarillenta. Encontró irregularidades en los registros del hospital, testigos que desaparecieron, documentos alterados, y encontró esto. Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Eran de un orfanato, niños jugando en un patio, y entre ellas, la foto de la niña con el osito. La encontró en los archivos del Santa Clara. Alguien había intentado borrar los registros, pero esta foto sobrevivió. El investigador dijo que era mi hija, que alguien la había robado del hospital.
y la había dejado en el orfanato. Gabriela se puso de pie de un salto. «Está diciendo que yo soy...» «No lo sé». Fernando la miró con ojos suplicantes. «El investigador murió en un accidente de auto antes de poder verificarlo. Nunca tuve pruebas suficientes. Solo esta foto y la esperanza. Una esperanza que me ha estado matando durante 10 años». El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de posibilidades imposibles. «Yo no tengo certificado de nacimiento», dijo Gabriela lentamente. «Cuando me adoptaron a los 12 años, tuvieron que hacer trámites especiales. El orfanato no tenía ningún registro de cómo llegué ahí. La hermana Esperanza solo me dijo que una enfermera me llevó cuando era bebé, diciendo que estaba huérfana». Fernando se acercó a ella, temblando. «Necesito saberlo. Necesito saber la verdad. ¿Te harías una prueba de ADN?» Gabriela pensó en Lucía, en los 3 meses que le quedaban, en la desesperación que la había traído hasta aquí. «Sí», respondió, «pero tengo una condición. Si soy su hija, si resulta que todo esto es verdad, usted me ayuda a salvar a mi hija, a su nieta». Fernando extendió la mano. «Trato». Se estrecharon las manos. Gabriela sintió algo extraño en ese contacto, como un reconocimiento que iba más allá de la razón. En la puerta de la biblioteca, ninguno de los dos notó la sombra que se alejaba silenciosamente por el pasillo. Rodrigo Montalva sacó su celular y marcó un número mientras subía a su auto. «Tenemos un problema», dijo cuando contestaron. La chica apareció. «Sí, después de 25 años. Necesito que retrases los resultados del laboratorio y me consigas esos documentos que te pedí». No podemos arriesgarnos. Si ella es quien creo que es, lo perderemos todo». Colgó y miró hacia la mansión con ojos fríos y calculadores. Había trabajado demasiado duro. Había esperado demasiado tiempo para que una faccinera lo arruinara todo ahora. Mientras tanto, en la biblioteca, Fernando y Gabriela seguían hablando, compartiendo fragmentos de vidas rotas, sin saber que el enemigo ya estaba en movimiento. El laboratorio prometió resultados en 2 semanas. 2 semanas que se convirtieron en 3, luego en 4. Cada vez que Fernando llamaba, había una excusa diferente. Problemas con la muestra, equipo descompuesto, retrasos en el procesamiento. «Es extraño», le dijo Fernando a Gabriela una tarde en la biblioteca. «Es el mejor laboratorio de la ciudad. Nunca habían tardado tanto». Gabriela, que ahora trabajaba oficialmente en la mansión mientras esperaban los resultados, sintió un nudo en el estómago. Lucía no tenía 4 semanas para desperdiciar, pero había problemas más inmediatos. Los rumores comenzaron al tercer día. Gabriela llegó al mercado cerca de su casa y sintió las miradas. La señora que le vendía tortillas la saludó con frialdad, en el puesto de verduras. 2 mujeres susurraban y la miraban de reojo. «¿Escuchaste?», alcanzó a oír. «Dice que está tratando de estafar al viejo Santillán, haciéndose pasar por su hija muerta. ¡Qué descaro!». Gabriela apretó su bolsa y siguió caminando, fingiendo no haber oído, pero las palabras la seguían como moscas. En el hospital fue peor. La recepcionista, que siempre la saludaba con amabilidad, ahora apenas le dirigía la mirada. Cuando entró a la habitación de Lucía, la doctora Méndez estaba revisando el expediente con expresión seria. «Señora Morales, necesitamos hablar». La conversación fue en el pasillo, lejos de Lucía. «Han estado llamando al hospital», dijo la doctora en voz baja. «Reportes anónimos diciendo que usted está involucrada en actividades fraudulentas, que está engañando a un hombre mayor para robarle su fortuna». Gabriela sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué? No, doctora, nada de eso es». «Yo no lo creo», la interrumpió la doctora Méndez. «La conozco hace 2 años. Sé qué tipo de madre es, pero me pidieron que le informara que están revisando su elegibilidad para los programas de apoyo. Si hay una investigación en curso». «No hay ninguna investigación», protestó Gabriela, sintiendo el pánico trepar por su garganta. «Alguien está mintiendo. Eso espero, porque si pierden los apoyos que tienen, no podrán mantener a Lucía aquí mucho tiempo más». Esa noche, Gabriela llegó a la mansión con los ojos rojos de tanto llorar. Doña Remedios la encontró sentada en la cocina, con la cabeza entre las manos. «¿Qué te pasa, muchacha?». Y Gabriela le contó todo: los rumores, las amenazas veladas, el miedo de perder a Lucía no por su enfermedad, sino por no poder pagarle un lugar donde cuidarla.
Doña Remedios escuchó en silencio, con expresión cada vez más sombría. Cuando Gabriela terminó, la anciana se sentó frente a ella. «Esto tiene un nombre», dijo. «Se llama Rodrigo Montalva». Gabriela levantó la cabeza. «¿El socio del señor Santillán?» «Ese mismo». Doña Remedios bajó la voz. «Llevo 30 años en esta casa. Vi todo. Cuando murió la bebé, Rodrigo fue el primero en consolar al señor Fernando. Cuando murió la señora Clara, Rodrigo se encargó de todo. Poco a poco fue tomando más control de los negocios, de las cuentas, de todo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que si tú resultas ser la hija del señor Fernando, Rodrigo pierde poder, mucho poder». Doña Remedios apretó la mano de Gabriela. «Ese hombre es peligroso, no juega limpio, y ahora tú eres una amenaza para él». Como si invocar su nombre lo hubiera conjurado, la puerta de la cocina se abrió. Rodrigo Montalva entró con la confianza de quien conoce cada rincón de esa casa. Era más joven que Fernando, tal vez de 40 y tantos, con cabello negro peinado hacia atrás, traje perfectamente cortado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doña Reme, buenas noches». Su voz era suave, educada. «¿Fernando está en su estudio?» «Sí, señor Rodrigo». Los ojos de Rodrigo se posaron entonces en Gabriela. La recorrió de arriba a abajo con una mirada que la hizo sentir desnuda. «Ah, tú debes ser Gabriela, la nueva». «¿Empleada?» El tono con que dijo «empleada» estaba cargado de veneno. «Sí, señor. Qué interesante». Se sirvió un vaso de agua del filtro, tomándose su tiempo. «Fernando me contó sobre ti, sobre tus reclamos». Gabriela se puso de pie, enderezando la espalda. «No estoy reclamando nada, solo buscando la verdad». «La verdad». Rodrigo sonrió, y fue una cosa fría y terrible. ¿Sabes cuántas personas han venido a esta casa en los últimos 10 años diciendo ser la hija perdida de Fernando? 7. 7 estafadoras que olieron la tristeza de un hombre rico y trataron de aprovecharse. Yo no soy. Todas decían lo mismo. Rodrigo dio un paso hacia ella. Todas tenían historias conmovedoras. Todas resultaron ser mentirosas buscando dinero fácil. Los resultados del ADN probarán. ¿Qué resultados? La sonrisa de Rodrigo se ensanchó. He hablado con el laboratorio. Hay complicaciones. Podría tomar meses. Y para ese entonces, ¿cuánto tiempo le queda a tu hija? 3 meses. 2. Gabriela sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Cómo sabe usted eso? Soy socio de Fernando. Es mi trabajo saber cosas. Protegerlo de personas que quieren aprovecharse de él. Rodrigo dejó el vaso en el fregadero. Así que te voy a dar un consejo, Gabriela. Toma tus cosas, vete de esta casa y olvida esta fantasía. Hay programas de gobierno que pueden ayudar a tu hija. Yo puedo hacer algunas llamadas, acelerar los trámites, pero solo si desapareces. Ahora, no. La palabra salió firme, clara, aunque Gabriela estaba temblando por dentro. No, repitió. No me voy. No hasta saber la verdad. Algo oscuro cruzó el rostro de Rodrigo. La máscara de amabilidad cayó por un segundo, dejando ver algo frío y calculador debajo. Eres una tonta. No tienes idea de contra quién te estás metiendo. Rodrigo, la voz de Fernando tronó desde la puerta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Rodrigo se recompuso instantáneamente, la sonrisa volviendo a su lugar. Fernando, solo estaba conociendo a tu nueva empleada. La estabas amenazando. Fernando entró en la cocina, colocándose entre Gabriela y Rodrigo. La escuché todo desde el pasillo. No la estaba amenazando, solo siendo realista. Esta mujer es mi invitada en esta casa, y posiblemente mi hija. Tu hija murió hace 25 años. Por primera vez. Rodrigo perdió la compostura. Yo estuve ahí. ¿Recuerdas? Yo te sostuve cuando te derrumbaste. Yo mantuve tu empresa funcionando mientras tú te hundías en la depresión, y ahora vas a creerle a una extraña que apareció de la nada. Por eso haremos la prueba de ADN, para saber la verdad. ¿Y si ella la falsificó? ¿Y si esto es todo un montaje? Fernando dio un paso hacia su socio. ¿Por qué te importa tanto, Rodrigo? Si no es mi hija, los resultados lo probarán y ella se irá. ¿Por qué te molesta tanto que yo quiera averiguarlo? El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Rodrigo miró a Fernando con algo parecido al odio, pero se controló. Me importa porque te aprecio, porque no quiero verte sufrir otra vez.
Pero si insistes en esto, se encogió de hombros. Es tu decisión. Solo espero que no te arrepientas. Salió de la cocina con pasos firmes. Segundos después, escucharon su auto arrancando afuera. Fernando se volvió hacia Gabriela. ¿Estás bien? Ella asintió. Aunque no era verdad, doña Remedios puso una mano en su hombro. Te lo dije, ese hombre es peligroso. Fernando miró hacia la ventana, hacia la oscuridad donde Rodrigo había desaparecido. Mañana llamaré a otro laboratorio, uno que Rodrigo no pueda controlar. Miró a Gabriela con determinación. Y voy a descubrir qué está ocultando. Pero mientras tanto, en su auto, Rodrigo hacía otra llamada. Cambio de planes. La chica no se va a ir por las buenas. Necesitamos presionarla más. Documentos de servicios sociales, reportes a la escuela de la niña. Quiero que su vida se vuelva un infierno. Y consígueme todo lo que puedas sobre Fernando. Si no puedo deshacerme de ella, me desharé de él. A pesar de la guerra silenciosa que Rodrigo libraba contra ella, algo inesperado comenzó a crecer entre las paredes de la mansión Santillán, algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Una familia. Todo comenzó con un libro. Gabriela estaba limpiando la biblioteca cuando Fernando entró con una caja de cartón llena de libros infantiles. Se quedó parado en medio de la sala, mirando la caja como si no supiera qué hacer con ella. Los guardé, dijo sin mirar a Gabriela. Después de que Clara murió, guardé todas las cosas de bebé que habíamos comprado. Nunca tuve valor de tirarlas. Tocó la portada de uno de los libros. Pensé que tal vez, si tu hija está en el hospital, podría gustarle que le leyeran algo. Gabriela sintió un nudo en la garganta. Le encantaría. Lucía ama las historias. Lucía. Fernando sonrió por primera vez desde que se conocieron. Bonito nombre. Es por mi abuela, la mujer que me adoptó. Fernando asintió, guardó silencio un momento y luego preguntó con voz suave: ¿Puedo conocerla? Así fue como, esa tarde, Fernando Santillán entró por primera vez en su vida a un hospital público. Caminó por los pasillos desgastados, entre familias que esperaban en sillas de plástico, y sintió vergüenza de todos los años que había vivido encerrado en su dolor mientras el mundo seguía girando. Lucía estaba despierta, dibujando con crayolas sobre una hoja que la enfermera le había dado, cuando vio a su madre entrar con un señor desconocido. Sus ojos se abrieron grandes. «Mami, ¿quién es?» Gabriela se sentó en la cama y acarició el cabello de su hija. «Este es el señor Fernando. Trabaja conmigo y quería conocerte». Fernando se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustarla. Se sentó en la silla junto a la cama y miró a la niña pequeña con ojos brillantes. «Hola, Lucía. Tu mamá me dijo que te gustan las historias». Lucía asintió con entusiasmo. «Me encantan, pero aquí no hay muchos libros». «Pues traje algunos». Fernando sacó 3 libros de la bolsa que llevaba. «A ver, tenemos uno sobre una princesa que vuela, otro sobre un ratón detective, y este sobre una niña que descubre un jardín secreto». «El jardín secreto», Lucía aplaudió. «¿Me lo lees?» Y Fernando, que no había sonreído de verdad en años, que había olvidado cómo se sentía la alegría pura, comenzó a leer. Su voz, al principio temblorosa, se fue haciendo más firme con cada página. Lucía se acurrucó contra las almohadas, escuchando con atención absoluta. Gabriela los observaba desde el rincón de la habitación, con lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Veía a su hija iluminarse de una forma que no había visto en meses, y veía a Fernando transformarse, como si cada palabra que leía lo trajera de vuelta a la vida. Cuando terminó el primer capítulo, Lucía bostezó: «¿Puedes volver mañana para leer más?» Fernando miró a Gabriela. Ella asintió. «Vendré todos los días si quieres», prometió él. «¿De verdad?» Los ojos de Lucía brillaban. «Mami, ¿el señor Fernando puede ser como mi abuelo? Todas mis amigas tienen abuelos menos yo». El silencio que cayó fue absoluto. Fernando se quedó paralizado, con el libro aún en las manos. Gabriela no sabía qué decir. Fue Lucía quien rompió el momento. «Es que me caes bien», explicó con la honestidad brutal de los niños. «Y lees muy bonito. Los abuelos leen bonito. ¿Verdad, mami?» «Sí, mi amor», susurró Gabriela. «Los abuelos leen muy bonito». Fernando se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Dándoles la espalda, sus hombros temblaban. «Señor,
preguntó Lucía preocupada. ¿Dije algo malo? Fernando se limpió los ojos con el dorso de la mano y se volvió. Tenía una sonrisa triste pero genuina. No, pequeña. Dijiste algo perfecto. Se arrodilló junto a la cama. Me encantaría ser como tu abuelo, si tú quieres. Lucía le dio un abrazo que casi lo tira. Fernando la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo. Y en ese momento, algo roto dentro de él comenzó a sanar. Los días siguientes establecieron una rutina. Fernando llegaba al hospital cada tarde a las 5. Leía durante 1 hora, a veces más si Lucía estaba especialmente animada. Traía libros nuevos, pequeños regalos, una muñeca, crayolas de colores, una manta suave con estrellas brillantes. Las enfermeras empezaron a comentar que Lucía estaba más animada. La doctora Méndez notó que sus signos vitales mejoraban durante las horas de visita. El cuerpo humano era extraño así. A veces el corazón respondía no solo a la medicina, sino al amor. Pero afuera del hospital, la tormenta seguía creciendo. Una mañana, Gabriela recibió una llamada de la escuela, donde Lucía había estado inscrita antes de enfermarse gravemente. Señora Morales, recibimos documentos de servicios sociales cuestionando la estabilidad del hogar de su hija. Tenemos que informarle que si Lucía regresa a clases, estaremos obligados a hacer un seguimiento. ¿Qué documentos? Yo no he hecho nada malo. Solo le informo, señora. Es procedimiento. Gabriela colgó temblando de rabia. Rodrigo estaba cumpliendo su amenaza. Estaba haciendo su vida un infierno. Esa tarde, cuando Fernando llegó al hospital, Gabriela estaba en el pasillo, llorando. Él la llevó a la cafetería y ella le contó todo. Las llamadas, las amenazas burocráticas, el miedo constante de que le quitaran a Lucía. No va a pasar, dijo Fernando con voz dura. Contraté abogados, los mejores. Nadie te va a quitar a tu hija. ¿Por qué hace esto?, sollozó Gabriela. ¿Por qué Rodrigo nos odia tanto si ni siquiera sabe si soy su hija? Porque tiene miedo. Fernando apretó los puños. Y cuando Rodrigo tiene miedo, se vuelve peligroso. Tal vez debería irme. Tal vez si desaparezco. No. Fernando tomó sus manos. No te vas a ir. No voy a perderte otra vez. Sea cual sea el resultado del ADN, tú y Lucía ya son mi familia. ¿Entiendes? Ya no estás sola en esto. Por primera vez desde que todo comenzó, Gabriela no se sintió sola. Esa noche, doña Remedios preparó una cena especial en la mansión. Había invitado a Gabriela y había logrado que dieran permiso para que Lucía saliera del hospital unas horas con supervisión médica. La niña entró a la mansión con ojos enormes de asombro. Mami, es como un castillo. Fernando le dio un tour personal, mostrándole cada habitación, el jardín con sus fuentes, la biblioteca con miles de libros. Lucía corría de un lado a otro con la energía que le permitían sus pulmones débiles, riendo y preguntando todo. Durante la cena, pollo en mole que doña Remedios había pasado todo el día preparando. Lucía contó historias del hospital, de sus amigas las enfermeras, de los sueños que tenía de ser doctora cuando creciera, para curar a otros niños como yo, explicó con seriedad, para que ningún niño tenga miedo. Fernando tuvo que excusarse y salir al jardín. Gabriela lo encontró minutos después, llorando bajo las estrellas. Lo siento, dijo él. Es solo que no sabía que podía volver a sentir esta felicidad. Yo tampoco, admitió Gabriela. Gracias por todo. Se quedaron ahí, lado a lado, mirando las ventanas iluminadas de la casa donde su hija, porque ya los dos la sentían así, como hija de ambos, reía con doña Remedios. Pero en la sombra del jardín, oculto tras los arbustos, Rodrigo los observaba. Había entrado sin anunciar, usando su llave, y lo que vio lo llenó de una furia fría y calculadora. Ya no era solo negocios, era personal. Sacó su celular y tomó fotos. Gabriela y Fernando juntos bajo las estrellas, la niña en la mansión. Documentaría todo, y cuando llegara el momento, usaría cada imagen para destruirlos. Mientras tanto, en el laboratorio nuevo que Fernando había contratado, un técnico sellaba 3 sobres con resultados impresos. Los pondría en el correo mañana. Las respuestas estaban en camino, y con ellas, el destino de todos cambiaría para siempre. El sobre llegó un martes por la mañana.
Fernando lo sostuvo con manos temblorosas, sin atreverse a abrirlo. Gabriela estaba sentada frente a él en la biblioteca, igual de paralizada. «¿Y si no soy tu hija?», susurró ella. «¿Y si todo esto fue solo una coincidencia extraña? Entonces seguirás siendo parte de mi vida», respondió Fernando con firmeza. «Tú y Lucía. Los resultados no cambian lo que ya siento», pero ambos sabían que sí cambiarían todo. Fernando rompió el sobre, sacó los papeles, leyó, y se le escapó un sólido, que era mitad risa, mitad llanto. 99.9%, leyó con voz quebrada. Compatibilidad del 99.9%. Eres mi hija, Gabriela. Eres mi hija. Gabriela no pudo contenerse más. Se derrumbó, sollozando. Fernando la rodeó con sus brazos y lloró con ella. 25 años de dolor, de búsqueda, de preguntas sin respuesta. Finalmente tenían sentido. «Te encontré», susurraba Fernando una y otra vez. «Finalmente te encontré», pero la alegría duró poco, porque si Gabriela era su hija, significaba que alguien la había robado. Alguien había destruido su familia deliberadamente, y necesitaban saber quién. «La hermana Esperanza», dijo Gabriela limpiándose las lágrimas. «Ella me dio la foto. Ella tiene que saber más». Encontrar a la anciana monja no fue fácil. El orfanato Santa Clara había cerrado hacía 15 años. Los registros se habían perdido en un incendio conveniente, pero doña Remedios, que conocía a medio mundo en la ciudad, hizo llamadas, preguntó, insistió. Una semana después, tenían una dirección: Asilo de Ancianos San José, en la periferia sur de la ciudad. Fernando, Gabriela y doña Remedios hicieron el viaje juntos. El asilo era un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo desteñido, con un jardín pequeño donde algunos residentes tomaban el sol en sillas de ruedas. La directora lo recibió con sorpresa. «¿Hermana Esperanza?» «Sí, está aquí. Tiene 82 años. Su memoria viene y va, pero en sus días buenos es muy lúcida». Los llevó a una habitación en el 2º piso. La hermana Esperanza estaba sentada junto a la ventana, tejiendo con manos artríticas. Era pequeña, frágil como un pájaro, con el cabello completamente blanco recogido en un moño. Cuando vio a Gabriela, dejó caer el tejido. «Dios mío», susurró. «Dios mío. Viniste. Sabía que volverías algún día». Gabriela se arrodilló junto a la silla. «Hermana, soy Gabriela. ¿Me recuerda? ¿Cómo olvidarte?». La anciana tocó su rostro con dedos temblorosos. «Eras tan pequeñita cuando llegaste, no más grande que una muñeca. Llorabas toda la noche hasta que te di ese osito viejo. Hermana, necesito que me cuente todo. ¿Cómo llegué al orfanato?». La hermana Esperanza cerró los ojos, como si estuviera viendo el pasado. «Fue hace tanto tiempo. Una noche de tormenta. Una enfermera del hospital apareció con una bebé envuelta en una cobija rosada. Dijo que era huérfana, que la madre había muerto en el parto y no había familia. Me pareció extraño porque no traía papeles, pero la enfermera insistió. Dejó algo de dinero y se fue. Nunca volvimos a verla». Fernando se inclinó hacia adelante. «¿Recuerda el nombre de la enfermera?» «Rosa. Rosa Delgado. Trabajaba en el Hospital General. Y después», presionó Gabriela, «usted dijo que intentaron quemar los registros». La expresión de la hermana se oscureció. «Años después, cuando tú tenías unos 6 años, un hombre vino al orfanato. Joven, elegante, con ojos fríos. Dijo que representaba a una familia que había perdido una hija y querían asegurarse de que no hubiera confusiones en los registros». «¿Confusiones?», preguntó Fernando. «Me ofreció dinero, mucho dinero, para quemar todos los archivos relacionados contigo, Gabriela, para que no hubiera forma de rastrearte». La hermana tomó la mano de Gabriela. «Le dije que no, que los niños no eran mercancía». Se enfureció, amenazó con cerrar el orfanato, pero el padre Roberto, que en paz descanse, lo corrió a patadas. «Hermana», la voz de Fernando temblaba, «¿reconocería a ese hombre si lo viera de nuevo? Tengo su foto». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué?». Gabriela se puso de pie de un salto. El padre Roberto no confiaba en él.
Tomó una foto con su cámara vieja mientras discutían en el patio. La guardé todos estos años, esperando que algún día fuera útil. La hermana se levantó despacio y caminó hacia una cómoda. Está aquí, con mis cosas importantes. Sacó una caja de metal oxidada. Dentro había rosarios, cartas amarillentas y un sobre con fotografías antiguas. Buscó entre ellas hasta encontrar una en particular. Aquí está. Le entregó la foto a Fernando. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos, pero clara suficiente. Un hombre joven, tal vez de 20 y tantos años, con traje oscuro y cabello negro. Estaba de perfil, gesticulando con las manos, claramente enojado. Fernando se quedó mirando la foto. El color abandonó su rostro. No, susurró. No puede ser. Gabriela le arrebató la fotografía, y aunque el hombre era más joven, aunque habían pasado 2 décadas, lo reconoció inmediatamente. Rodrigo Montalva. ¿Lo conocen?, preguntó la hermana Esperanza. Es mi socio, dijo Fernando con voz muerta. Mi socio desde hace 23 años. El hombre en quien confiaba más que en nadie. Doña Remedios agarró el brazo de Fernando para sostenerlo. Siempre supe que había algo malo en él. Siempre. Gabriela sentía náuseas. Todas las piezas encajaban ahora. Rodrigo no solo sabía sobre el robo de bebés. Él era parte de ello. Tal vez el cerebro detrás de todo. ¿Pero por qué?, preguntó en voz alta. ¿Por qué haría algo así? Fernando se dejó caer en una silla, sosteniendo la foto como si quemara. La empresa, dijo lentamente. Cuando Clara murió, yo me derrumbé. No podía funcionar. Rodrigo tomó control de todo. Proyectos, cuentas, decisiones. Durante años. Básicamente dirigió Constructora Santillán mientras yo existía como un fantasma. Y si la bebé hubiera vivido, continuó doña Remedios, usted habría tenido una razón para seguir adelante. Habría vuelto al trabajo. Rodrigo habría perdido su poder. Pero yo era solo una bebé, protestó Gabriela. ¿Cómo podía ser una amenaza? No eras una amenaza entonces. Eras una amenaza para el futuro. Fernando apretó los puños. Rodrigo planeó a largo plazo, sin herederos directos. Si yo moría, gran parte de la empresa pasaría a él como socio principal. Está en los contratos que firmamos hace años, cuando confiaba en él ciegamente. El horror de la revelación cayó sobre todos como un peso físico. Un hombre había robado una bebé, había destruido una familia, no por pasión o locura, sino por codicia pura y calculada. Necesitamos ir a la policía, dijo Gabriela. ¿Con qué pruebas? Fernando señaló la foto. Esto solo demuestra que estuvo en el orfanato. Podría decir que estaba haciendo caridad. Necesitamos más. Necesitamos a la enfermera, Rosa Delgado, recordó la hermana Esperanza. Si sigue viva, tendría 68 años más o menos. La encontraré, prometió Fernando, guardando la foto con cuidado. Hermana, ¿puedo quedarme con esto? Es suyo. Esperé 25 años para dársela. Gabriela abrazó a la anciana monja. Gracias por protegerme, por no vender mis registros. Los niños son sagrados, dijo la hermana simplemente. Nadie tiene derecho a borrar su existencia. De regreso en el auto, nadie habló durante largo rato. Era demasiado pronto. Finalmente, Fernando rompió el silencio. Voy a destruirlo. Voy a quitarle todo lo que construyó sobre nuestro sufrimiento. Pero tenemos que ser cuidadosos, advirtió doña Remedios. Si Rodrigo se entera de que sabemos, podría huir. O peor, repitió Gabriela, pensando en Lucía, como si el universo quisiera confirmar sus miedos. El teléfono de Gabriela sonó. Era el hospital. Señora Morales, necesita venir inmediatamente. Lucía tuvo una crisis severa. Está en cuidados intensivos. El mundo se detuvo. Fernando pisó el acelerador sin que Gabriela tuviera que pedirlo. Volaron por las calles de la ciudad, con el corazón en la garganta y el terror mordiendo sus talones. Mientras tanto, en la oficina de Constructora Santillán, Rodrigo recibía una llamada. Señor Montalva, los vieron salir de la ciudad esta mañana. 3 personas. Fernando, la mujer y la gobernanta. Dirección sur. Rodrigo sintió un escalofrío de premonición. Sur, donde estaban los asilos, donde podría estar. Encuéntrame a la hermana Esperanza, ordenó. Ahora,
y averigua si sigue viva, colgó y miró por la ventana de su oficina hacia el horizonte de la ciudad que había ayudado a construir. El juego había cambiado y era hora de jugar sucio. Lucía estaba pálida como la cera, rodeada de máquinas que pitaban con urgencia alarmante. La doctora Méndez salió de la habitación de cuidados intensivos con expresión grave. Su corazón está fallando más rápido de lo que pensábamos. Tiene 2 semanas, máximo 3. Necesitamos operarla ya o la perderemos. Gabriela se aferró a Fernando, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Opérenla. Hagan lo que tengan que hacer. El problema no es médico, señora Morales. La doctora bajó la voz. Es administrativo. Alguien bloqueó la autorización. Hay una orden judicial que impide que realicemos cualquier procedimiento de alto costo hasta que se resuelva una investigación sobre su situación legal. ¿Qué? Fernando dio un paso adelante. ¿Quién emitió esa orden? La doctora le entregó unos papeles. Fernando los leyó y su mandíbula se tensó. Rodrigo, el muy desgraciado, usó sus contactos con un juez. Pero eso es asesinato, gritó Gabriela. Es legal, corrigió la doctora con amargura. Por ahora, pueden apelar, pero eso toma tiempo que no tenemos. Fernando sacó su celular. Voy a solucionar esto, ahora. Salió del hospital haciendo llamadas. Gabriela se quedó junto a la ventana de cuidados intensivos, mirando a su hija dormir, conectada a cables y tubos que la mantenían viva por horas, tal vez días. Doña Remedios llegó 1 hora después con café y comida que Gabriela no podía tragar. Se sentaron juntas en las incómodas sillas de plástico de la sala de espera. Ese demonio va a pagar, murmuró la gobernanta. Si es lo último que haga, ese demonio va a pagar. Fernando regresó 3 horas más tarde, acompañado de un hombre delgado de unos 60 años con maletín de cuero. Este es Enrique Salazar, mi abogado, el mejor litigante de la ciudad. El abogado estrechó la mano de Gabriela. Señora Santillán, dijo, usando el apellido que ahora legalmente le pertenecía. Vamos a romper esa orden, pero necesito que me cuente todo, absolutamente todo. Pasaron las siguientes horas en una sala de juntas que el hospital les prestó. Gabriela contó su historia. Fernando añadió la suya. Mostraron los resultados del ADN, la foto de Rodrigo en el orfanato, los testimonios de la hermana Esperanza. El abogado tomaba notas meticulosamente. Es suficiente para iniciar una investigación criminal, dijo finalmente. Pero necesitamos más para garantizar una condena. Necesitamos a la enfermera, Rosa Delgado. Ya contraté un investigador privado, informó Fernando. El mejor que el dinero puede comprar. Si Rosa Delgado sigue viva, la encontrará. La llamada llegó 2 días después. El investigador, un hombre llamado Marcos Vega, había localizado a Rosa Delgado viviendo en un pueblo pequeño a 3 horas de la Ciudad de México. Estaba retirada, viuda, viviendo de una pensión modesta. Fernando, Gabriela y el abogado hicieron el viaje inmediatamente. El pueblo era polvoriento y tranquilo. El tipo de lugar donde todos conocían a todos. La casa de Rosa era pequeña, pintada de azul cielo, con un jardín de bugambilias. La mujer que abrió la puerta tenía el rostro marcado por años de culpa. Cuando vio a Fernando, se llevó una mano a la boca. Dios mío, usted es Fernando Santillán. Y ella, Fernando puso una mano en el hombro de Gabriela. Es mi hija, la bebé que usted robó del hospital hace 25 años. Rosa Delgado comenzó a llorar. No negó nada, solo abrió la puerta y los dejó pasar. Dentro, con manos temblorosas, le sirvió agua y se sentó frente a ellos como una criminal esperando sentencia. Lo siento, susurró. He cargado con esto todos estos años. He querido confesarme 1000 veces, pero tenía miedo. Cuéntenos qué pasó, ordenó el abogado, encendiendo una grabadora. Desde el principio, Rosa respiró profundo. Yo trabajaba en el Hospital General. Era enfermera de cuneros. Una noche, un hombre joven vino a verme. Dijo que era arquitecto, que trabajaba con familias importantes. Me ofreció 50,000 pesos. Una fortuna en ese entonces. ¿Qué tenía que hacer?, preguntó Gabriela, aunque ya conocía la respuesta. Había una bebé, la hija de los Santillán. Su madre estaba grave en cuidados intensivos. El bebé estaba sano, solo,
Me dijo que tomara a la niña y la llevara a un orfanato, que alterara los registros para decir que había muerto de muerte súbita. Fernando cerró los ojos, respirando con dificultad. ¿Por qué lo hizo? Necesitaba el dinero. Mi esposo estaba enfermo. Debíamos años de renta. Me dije a mí misma que la niña estaría mejor, que la adoptarían, que tendría una familia. Las lágrimas corrían por el rostro de Rosa. No sabía que nadie la reclamaría. No sabía que pasaría años en el orfanato. ¿Quién era ese hombre?, presionó el abogado. Se llamaba Rodrigo Montalva. Volvió años después, cuando escuchó rumores de que alguien estaba investigando. Me pagó más dinero para mantenerme callada. Me amenazó con arruinar a mi familia si hablaba. ¿Tiene pruebas de los pagos? Rosa asintió y fue a su habitación. Regresó con una caja vieja. Dentro había recibos bancarios, depósitos en efectivo fechados y una libreta donde había anotado meticulosamente cada transacción. Guardé todo. Creo que en el fondo sabía que algún día tendría que responder por lo que hice. El abogado revisó los documentos con ojos brillantes. Esto es oro puro. Con esto y el testimonio de la hermana Esperanza, Rodrigo Montalva va a la cárcel por el resto de su vida. Gabriela miraba a la mujer que había cambiado el curso de su existencia. Debería sentir odio. Debería querer destruirla. Pero solo veía a una anciana rota por la culpa y el miedo. ¿Por qué no huyó?, preguntó. Con el dinero que le pagó, pudo haber desaparecido. Porque no soy una criminal de corazón. Solo cometí un crimen terrible por desesperación. Rosa tomó las manos de Gabriela. Si puedo hacer algo para compensar, lo que sea, lo haré, declararé, testificaré, lo que necesiten. Eso es exactamente lo que va a hacer, dijo el abogado con satisfacción. Y a cambio, negociaremos una sentencia reducida por cooperación. Pero Rodrigo Montalva no tendrá esa suerte. De regreso a la ciudad, Fernando manejaba en silencio. Gabriela podía ver la tormenta en sus ojos. 23 años, dijo finalmente. 23 años trabajando con él, confiando en él, llamándolo amigo. Y todo fue una mentira construida sobre el cadáver de mi familia. No fue un cadáver, dijo Gabriela suavemente. Estoy viva, nos encontramos. Pero Clara, la voz de Fernando se quebró. Clara murió creyendo que nuestra hija estaba muerta. Murió con el corazón roto, y fue culpa de Rodrigo. Entonces hagámosle justicia, respondió Gabriela con fiereza. Quitémosle todo lo que nos robó. Esa noche, Fernando convocó una reunión de emergencia en la mansión. Estaban presentes el abogado Salazar, el investigador Vega, doña Remedios, Gabriela y 3 ejecutivos de la constructora en quienes Fernando confiaba. Vamos a auditar todo, anunció Fernando. Cada cuenta, cada proyecto, cada transacción que Rodrigo haya tocado en 23 años. Y vamos a encontrar todo lo que ha estado robando, porque estoy seguro de que el secuestro fue solo el principio. El investigador Vega asintió. Ya empecé a revisar. Hay transferencias sospechosas, cuentas offshore, proyectos que nunca se completaron pero por los que se cobró. Vamos a necesitar semanas, tal vez meses. No tenemos meses, interrumpió Gabriela. Lucía tiene 2 semanas. La orden judicial se levantará mañana, aseguró el abogado. Presentamos evidencia de obstrucción maliciosa. El juez no tiene opción. La niña será operada. Pero Rodrigo se va a enterar, advirtió doña Remedios. Cuando vea que perdió esa batalla, va a saber que estamos investigándolo. Que se entere, dijo Fernando con voz de acero, porque mañana mismo voy a confrontarlo y voy a destruirlo. En su penthouse de lujo, Rodrigo Montalva servía whisky mientras miraba las luces de la ciudad. Su teléfono sonó. Era su contacto en el juzgado. Señor Montalva, hay un problema. Presentaron nueva evidencia. La orden judicial va a ser revocada. Rodrigo apretó el vaso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué tipo de evidencia? No lo sé, pero hay rumores de investigación criminal, auditorías. Señor Montalva, creo que encontraron a la enfermera. El vaso se hizo añicos contra la pared. Rodrigo respiraba con dificultad, la mente corriendo. Tenía que actuar, rápido. Si iban a destruirlo, él se llevaría todo por delante. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, transferencias urgentes, documentos para falsificar.
un plan de escape si todo fallaba. Pero primero, una última jugada. Marcó el número de Fernando. Necesitamos hablar. Mañana. A solas. Hay cosas que no sabes, Fernando. Cosas sobre Clara que cambiarán todo. Y colgó antes de que Fernando pudiera responder. Dejando el anzuelo en el agua. La mansión Santillán amaneció diferente ese día. Había una electricidad en el aire. Una tensión que hacía que hasta los pájaros parecieran cantar más bajo. Doña Remedios había estado despierta desde las 5 de la mañana, preparando café fuerte y limpiando obsesivamente, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Fernando se vistió con un traje negro, como si fuera a un funeral. En cierto modo, lo era. El funeral de una amistad que nunca había existido realmente. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Gabriela mientras lo veía ajustarse la corbata. Podríamos esperar, tener más tiempo para prepararnos. No hay más tiempo. Fernando se volvió hacia ella. Rodrigo sabe que lo descubrimos. Si esperamos, podría destruir evidencia o huir. Tiene que ser hoy. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en el salón principal de la mansión. El abogado Salazar había sugerido un lugar público, pero Fernando insistió. Esto era personal, y terminaría en la casa donde todo comenzó. A las 9 empezaron a llegar los invitados. El abogado Salazar con 2 asociados cargando cajas de documentos, el investigador Vega con más pruebas, 3 miembros de la junta directiva de Constructora Santillán, un notario público y, para sorpresa de Gabriela, 2 periodistas de investigación que Fernando había invitado personalmente. «Quiero que esto sea público», explicó Fernando. «Que todos sepan qué tipo de monstruo era Rodrigo Montalva». A las 9:30 llegó Rosa Delgado, temblando como una hoja, escoltada por 2 oficiales de policía que habían accedido a estar presentes en calidad de observadores, mientras se presentaban las pruebas, y a las 10 en punto, con la puntualidad de quien aún cree tener control, Rodrigo Montalva cruzó la puerta principal. Vestía traje gris italiano, sin una arruga, con gemelos de oro en los puños. Su cabello estaba perfectamente peinado, su barba recortada con precisión. Parecía un ejecutivo exitoso llegando a una reunión de negocios más, pero cuando vio la cantidad de personas en el salón, cuando reconoció a los periodistas, al notario, a la policía, su máscara vaciló por un segundo. «Fernando, ¿qué es todo esto?». Su voz era controlada, pero había una nota de alarma debajo. «Dijiste que hablaríamos a solas. Cambio de planes». Fernando estaba de pie frente a la chimenea, con Gabriela a su lado. «Siéntate, Rodrigo. O puedes quedarte de pie. No me importa. Pero vas a escuchar cada palabra que voy a decir». Rodrigo miró alrededor, calculando. Había 2 salidas, la puerta principal por donde había entrado y la puerta del jardín al fondo del salón. Ambas estaban bloqueadas por personas. Estaba atrapado. Se sentó en el sofá con elegancia forzada, cruzando las piernas. «Muy bien. Tengo media hora antes de mi siguiente junta. Habla». Fernando asintió al abogado Salazar, quien abrió la primera caja y sacó un proyector portátil. En segundos, la pared blanca del salón se convirtió en una pantalla. La primera imagen que apareció fue el resultado del ADN. «Hace 3 semanas», comenzó Fernando con voz firme. «Esta mujer, Gabriela Morales, llegó a mi casa buscando trabajo. Descubrimos que podría ser mi hija, la hija que me dijeron que murió hace 25 años. Hicimos pruebas de ADN. Los resultados, 99.9% de compatibilidad. Gabriela es mi hija. Mi hija no murió, fue robada». Rodrigo no se movió, pero sus ojos se endurecieron. «Fernando, entiendo que esto es emocional para ti, pero no veo qué tiene que ver conmigo. Todo». La siguiente imagen apareció, la fotografía antigua de Rodrigo en el orfanato Santa Clara. Esta foto fue tomada hace 19 años por el padre Roberto, director del orfanato donde creció mi hija. El hombre en la foto eres tú». Rodrigo se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. «¿Y qué? Doné dinero a muchos orfanatos en esos años. Era parte de nuestro programa de responsabilidad social corporativa». «No fuiste a donar dinero». Gabriela dio un paso adelante. «Fuiste a sobornar a la hermana Esperanza para que quemara mis registros, para que nadie pudiera rastrearme de vuelta a este lugar. Eso es ridículo. La palabra de una monja senil contra la mía». Entonces escuchemos otra voz. El abogado Salazar hizo una seña.
Rosa Delgado se puso de pie con piernas temblorosas. Cuando Rodrigo la vio, todo el color abandonó su rostro. «Rosa», susurró, «¿qué haces tú aquí?» «Vine a decir la verdad». La voz de Rosa era pequeña pero clara. «Hace 25 años, usted me pagó 50,000 pesos para robar una bebé del Hospital General, la hija de Fernando y Clara Santillán. Me dijo que alterara los registros, que la declarara muerta y que la llevara a un orfanato donde nadie pudiera encontrarla». El silencio que siguió fue absoluto. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus libretas. Los miembros de la junta directiva miraban a Rodrigo con horror. «Ella está mintiendo», dijo Rodrigo, pero su voz había perdido fuerza. Claramente la pagaron para decir esto. ¿Pagada? El investigador Vega se adelantó con otra carpeta. «Aquí están los registros bancarios. Depósitos en efectivo a nombre de Rosa Delgado en fechas específicas. El primero, 14 de marzo de 1999, 3 días después del supuesto fallecimiento de la bebé Santillán. 50,000 pesos. Coincide exactamente con su testimonio. Y hay más. El abogado proyectó nuevas imágenes, transferencias bancarias, cuentas offshore, contratos falsificados. Durante 23 años, usted ha estado desviando fondos de Constructora Santillán, proyectos fantasma, sobornos, comisiones infladas. Hemos encontrado 12 millones de pesos en cuentas a su nombre que no pueden ser explicados por su salario legítimo». Rodrigo se puso de pie de un salto. «Esto es un montaje, Fernando. Hemos sido amigos por décadas. ¿Vas a creerle a estas personas que aparecieron de la nada? Amistad». Fernando escupió la palabra como veneno. «Me hablas de amistad. Tú robaste a mi hija. Hiciste que Clara muriera de tristeza. Me manipulaste durante años para controlar mi empresa. ¿Y te atreves a hablarme de amistad? No tienes pruebas reales», gritó Rodrigo, perdiendo finalmente la compostura. «Solo testimonios comprados y documentos que pudieron ser falsificados. Entonces explica esto». La pantalla mostró una última imagen. «Una grabación de seguridad. Esta es del Hospital General. Hace 25 años. El sistema de cámaras era viejo, pero algunos archivos sobrevivieron. ¿Reconoces a este hombre?». La grabación en blanco y negro mostraba a un hombre joven entrando al área de cuneros a las 3 de la madrugada. La calidad era terrible, pero cuando el investigador amplió la imagen, los rasgos eran inconfundibles. Rodrigo Montalva, 25 años más joven, pero definitivamente él. «No estabas en ese hospital por casualidad», continuó Fernando. «Estabas coordinándote con Rosa, asegurándote de que el plan funcionara». Rodrigo miraba la pantalla, paralizado. Por primera vez, no tenía respuesta. Los oficiales de policía se pusieron de pie. «Señor Montalva, en base a la evidencia presentada aquí, vamos a tener que pedirle que nos acompañe a la estación para interrogatorio formal». «No», Rodrigo retrocedió. «No, esto no puede estar pasando. Yo tenía razones. Tenía que proteger». «¿Proteger qué?», exigió Fernando. «Tu codicia, tu ambición, la empresa», explotó Rodrigo finalmente. «Tú estabas destruyéndola, después de que Clara murió. Te volviste inútil, depresivo, alcoholizado, incapaz de tomar decisiones. Yo salvé Constructora Santillán. Yo la hice crecer. Yo era quien debía tener el control. Así que robaste a mi hija para mantenerme roto, para mantenerme débil, para mantener viva la empresa». Los ojos de Rodrigo brillaban con una locura frenética. «Si la bebé hubiera vivido, te habrías recuperado, habrías retomado el control. Y yo habría vuelto a ser nadie, después de todo lo que trabajé, todo lo que construí». «Construiste sobre cadáveres», dijo Gabriela con voz fría, «sobre el sufrimiento de una familia que te confió todo». Rodrigo la miró con odio puro. «Tú no deberías ni existir. Eras un accidente que debía haber eliminado permanentemente. Fue demasiado». Fernando cruzó la sala en 3 zancadas y golpeó a Rodrigo en la mandíbula. El hombre cayó hacia atrás, estrellándose contra una mesa. Los policías intervinieron, separándolos. «Señor Santillán, por favor». Fernando respiraba agitadamente, con los nudillos sangrando, pero había algo liberador en sus ojos. Finalmente había golpeado al demonio que lo había atormentado durante 25 años. Los oficiales esposaron a Rodrigo mientras él seguía gritando: «Esto no termina aquí. Tengo abogados.
Tengo contactos. Van a pagar por esto. Lo único que vas a pagar eres tú, dijo el abogado Salazar con satisfacción. Secuestro, fraude, falsificación ideológica, apropiación indebida. Estás viendo 30 años mínimo, mientras sacaban a Rodrigo esposado, pasando junto a los periodistas que tomaban fotos. Él giró la cabeza hacia Fernando una última vez. Clara te odiaba antes de morir. Soltó con veneno. Me lo dijo. Dijo que eras un fracaso como esposo y que habrías sido un fracaso como padre. Fernando se quedó paralizado, como si le hubieran disparado. Pero fue Gabriela quien respondió. Mentira tras mentira. Hasta el final, mi madre habría estado orgullosa del hombre que es mi padre. Y yo lo estoy. Tomó la mano de Fernando y la apretó fuerte. La puerta se cerró detrás de Rodrigo Montalva. El salón quedó en silencio. Luego, uno de los miembros de la junta directiva comenzó a aplaudir. Otro se unió, y pronto toda la sala estaba aplaudiendo. Pero Fernando solo tenía ojos para Gabriela. Gracias, susurró. Gracias por salvarme. Nos salvamos el uno al otro, papá. Fue la primera vez que lo llamaba así, y ambos lloraron. La euforia del triunfo duró exactamente 3 horas. Gabriela estaba en la biblioteca con Fernando, revisando los documentos legales que el abogado Salazar había dejado, cuando su teléfono sonó. El nombre en la pantalla la heló. Hospital General. Señora Santillán, habla la doctora Méndez. Necesita venir inmediatamente. Lucía entró en paro cardíaco hace 20 minutos. La reanimamos, pero está muy grave. Si vamos a operarla, tiene que ser ahora, esta noche. El teléfono casi se le cae de las manos. Vamos para allá. El trayecto al hospital fue una mancha borrosa. Fernando manejaba con las luces de emergencia encendidas, haciendo sonar el claxon, pasándose los altos. Gabriela iba en el asiento del pasajero, rezando en voz baja, negociando con Dios, con el universo, con cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. No ahora, por favor, no ahora, no cuando finalmente habían ganado. Llegaron al hospital en tiempo récord. La doctora Méndez los esperaba en la puerta de urgencias, vestida ya con bata quirúrgica. La orden judicial fue levantada hace 2 horas, explicó mientras caminaban rápido por los pasillos. Tenemos luz verde para operar, pero no les voy a mentir, es riesgoso, muy riesgoso. Su corazón está extremadamente débil. La cirugía dura entre 6 y 8 horas. Hay una posibilidad de que no sobreviva. ¿Qué posibilidad?, preguntó Fernando con voz estrangulada. 40% de supervivencia. 60% de... No digas ese número, interrumpió Gabriela. No lo digas. Mi hija va a vivir. Óperenla. Háganlo ahora. Los llevaron a la sala de preparación. Lucía estaba despierta, pálida como un fantasma, con una máscara de oxígeno cubriendo su carita. Cuando vio a Gabriela y Fernando entrar, intentó sonreír. «Mami, abuelo». Gabriela corrió a su lado, tomando su mano pequeña. «Mi amor, mi cielo, te van a operar. Los doctores van a arreglar tu corazón. ¿Me va a doler? No, mi vida, vas a estar dormida. Y cuando despiertes, vas a estar mejor. Vas a poder correr y jugar como las demás niñas». Fernando se arrodilló del otro lado de la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. «Vas a estar bien, princesa. Eres la más valiente que conozco». Lucía los miró a ambos con esos ojos enormes que había heredado de Gabriela. «¿Me prometen que van a estar aquí cuando despierte?» «Te lo prometo», dijeron al unísono. Las enfermeras entraron para llevarla. Gabriela besó su frente, sus mejillas, sus manitas. «Te amo, mi amor. Te amo más que a nada en el mundo. Yo también te amo, mami. Y te amo, abuelo». Fernando no pudo responder. Solo asintió, llorando sin vergüenza mientras las enfermeras se llevaban la camilla hacia el quirófano. La puerta de doble hoja se cerró con un sonido definitivo, y comenzó la espera. La sala de espera de cirugía era pequeña, con sillas de plástico naranja pegadas a las paredes y una máquina de café que servía un líquido que apenas se parecía al café. Había otras familias esperando también, cada una perdida en su propio infierno privado. Doña Remedios llegó 1 hora después con comida que nadie comió, mantas que nadie usó y una presencia silenciosa que era el único consuelo real. Pasaron 2 horas, 3, 4. Cada vez que la puerta del quirófano se abría,
Todos levantaban la cabeza con esperanza desesperada, pero siempre era para otra familia, otra cirugía. En la 5ª hora, Gabriela no pudo más. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. «Es mi culpa», murmuró. «Si no hubiera venido a buscarte, si no hubiera empezado todo esto, Lucía estaría bien. Rodrigo no la habría usado como arma». «No». Fernando se puso de pie y la tomó de los hombros. «Escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Tú viniste buscando salvar a tu hija. Lo que Rodrigo hizo fue decisión suya, de nadie más. Pero si ella muere, no va a morir». Fernando la abrazó fuerte. «No puede morir. El universo no puede ser tan cruel». Pero el universo, como ambos sabían, no tenía reputación de ser justo. Hora 6. El café frío sabía a metal. Las luces fluorescentes zumbaban como abejas enojadas. Doña Remedios rezaba el rosario, las cuentas pasando entre sus dedos artríticos. Hora 7. Un médico salió para otra familia. Buenas noticias. La sala se llenó de lágrimas de alegría y abrazos. Gabriela los miraba con envidia y culpa por sentir envidia. Hora 8. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez era la doctora Méndez. Se veía exhausta, con el cabello pegado a la frente por el sudor, las ojeras profundas. Se quitó el cubrebocas lentamente. Gabriela sintió que el mundo se detenía. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír. Fernando tomó su mano y la apretó hasta que dolió. «Doctora», la voz de Gabriela era un hilo. La doctora Méndez los miró y sonrió. Salió bien. La cirugía fue exitosa. Gabriela se derrumbó. Literalmente se cayó al piso, sollozando tan fuerte que no podía respirar. Fernando cayó de rodillas junto a ella, abrazándola, llorando con ella. Doña Remedios gritó de alegría y se persignó 1000 veces. Hubo complicaciones. Continuó la doctora cuando pudieron volver a escuchar. Su corazón se detuvo 2 veces durante el procedimiento, pero el equipo es excelente. La reanimamos, completamos la reparación. El nuevo tejido se ve fuerte. Va a necesitar meses de recuperación, medicamentos de por vida, chequeos constantes, pero va a vivir. Va a tener una vida normal. ¿Puedo verla?», preguntó Gabriela, limpiándose las lágrimas. «Está en recuperación, todavía anestesiada, pero en 1 hora la llevaremos a cuidados intensivos y podrán estar con ella». Esa hora fue la más larga de todas. Gabriela se lavó la cara, se peinó con los dedos. Intentó verse presentable para cuando su hija despertara. Fernando compró flores en la tienda de regalos del hospital, rosas rosadas, las favoritas de Lucía. Cuando finalmente los dejaron entrar a la unidad de cuidados intensivos, Lucía estaba rodeada de máquinas, conectada a tubos y cables, pero su pecho subía y bajaba con ritmo constante, firme. El monitor del corazón mostraba un patrón regular, saludable. Gabriela se sentó junto a la cama y tomó la mano de su hija con infinito cuidado, como si fuera de cristal. «Ya pasó, mi amor, ya pasó lo peor. Ahora solo queda sanar». Fernando se quedó de pie al otro lado, mirando a su nieta con asombro y gratitud. Esta niña que había traído de vuelta a su hija, que le había dado una razón para vivir de nuevo. Lucía abrió los ojos 3 horas después, desorientada y asustada, pero cuando vio a su madre y a su abuelo, sonrió débilmente. «Mami, cumpliste tu promesa. Estás aquí. Siempre voy a estar aquí. Mi vida. Siempre. ¿Ya me arreglaron el corazón?». «Sí, princesa», respondió Fernando. «Ahora tienes un corazón nuevo y fuerte, como el de una superheroína». «¿En serio? ¿En serio?». Lucía cerró los ojos de nuevo, exhausta pero en paz. Y por primera vez en años, Gabriela sintió que podía respirar. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Lucía mejoró rápidamente al principio. Luego tuvo una pequeña infección que la mantuvo febril 2 días. Los médicos ajustaron medicamentos, monitorearon, tranquilizaron. Fernando prácticamente vivía en el hospital. Había instalado una oficina temporal en la sala de espera familiar. Manejando la empresa por teléfono y laptop mientras estaba cerca de Lucía, los empleados de Constructora Santillán se adaptaron al nuevo régimen. Reuniones por videollamada, documentos firmados digitalmente, un CEO que finalmente tenía sus prioridades claras. Doña Remedios traía comida casera todos los días. Las enfermeras comenzaron a llamarla abuela también.
adoptándola como parte de la extraña familia que se había formado en la habitación 304. Una semana después de la cirugía, Lucía se sentó en la cama por primera vez. 2 semanas después, dio sus primeros pasos con ayuda. 3 semanas después, estaba jugando con muñecas y riendo. El médico cardiólogo vino a examinarla personalmente. «Es un milagro», les dijo a Gabriela y Fernando. «He visto muchas cirugías de este tipo, pero pocas veces he visto una recuperación tan completa, tan rápida. Esta niña tiene ganas de vivir, tiene razones para vivir», corrigió Gabriela mirando a Fernando. Y era verdad. Lucía tenía una madre que la adoraba, un abuelo que la había esperado toda su vida, una familia que se había forjado en el fuego del sufrimiento y había salido más fuerte. 1 mes después de la cirugía, la doctora Méndez firmó el alta. Puede irse a casa, pero nada de esfuerzos, reposo, medicamentos y regresar para chequeos cada 2 semanas. Gabriela empacó las pocas pertenencias que habían acumulado en el hospital, los libros que Fernando había traído, los dibujos que Lucía había hecho, la manta con estrellas. Fernando había ido adelante para preparar la habitación, pero no la vieja habitación del departamento de Gabriela, una nueva habitación. En la mansión Santillán, cuando llegaron, Lucía se quedó con la boca abierta. La habitación que había sido del ala de invitados había sido completamente transformada. Paredes pintadas de lavanda, estrellas brillantes en el techo, una cama con dosel de princesa, estantes llenos de libros, juguetes, todo lo que una niña podría soñar. ¿Es para mí?», preguntó Lucía con voz pequeña. «Es tuya», confirmó Fernando. «Bienvenida a casa, princesa». Lucía corrió, lo más rápido que sus piernas en recuperación le permitían, y abrazó a su abuelo. «Gracias, abuelo, te quiero mucho». Fernando la cargó con cuidado infinito, como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. Gabriela los miraba desde la puerta, llorando de felicidad. Su hija estaba viva, tenía un hogar, tenía una familia. Habían sobrevivido a la tormenta. 2 meses después de la cirugía, Lucía corría por el jardín de la mansión, persiguiendo mariposas, no tan rápido como otros niños todavía, pero corría, y cada paso era un milagro que Gabriela nunca daría por sentado. Fernando la observaba desde la terraza con una taza de café, una sonrisa permanente en el rostro. Doña Remedios estaba junto a él, tejiendo una bufanda para cuando llegara el invierno. «Nunca pensé que vería esta casa llena de vida otra vez», comentó la gobernanta. «Después de tantos años de silencio y tristeza». «Yo tampoco», admitió Fernando. «Pero aquí estamos». El timbre sonó. Era el abogado Salazar con noticias del juicio de Rodrigo Montalva. Se sentaron en la biblioteca, el lugar que se había convertido en el centro de operaciones de la familia. Gabriela bajó para escuchar también, dejando a Lucía jugando bajo la supervisión de una de las enfermeras que Fernando había contratado. «Rodrigo se declaró culpable», anunció Salazar abriendo su portafolio. Finalmente, después de 2 meses negando todo, su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo. 32 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20. Fernando asintió con satisfacción sombría. Y la enfermera, Rosa Delgado, por su cooperación total, recibió una sentencia reducida, 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3, además de servicios comunitarios y probatoria de por vida. «Es justo», dijo Gabriela. «Ella cometió un crimen terrible, pero al menos tuvo el valor de confesar. Hay más». Salazar sacó más documentos. «La auditoría completa de Constructora Santillán está terminada. Rodrigo robó exactamente 12.300.000 pesos durante 23 años. Todo está siendo recuperado de sus cuentas congeladas. El dinero volverá a la empresa». «No quiero ese dinero en la empresa», dijo Fernando firmemente. «Está manchado. Úsalo para crear algo bueno». Y así nació la Fundación Clara Santillán. El anuncio público se hizo una semana después, en una conferencia de prensa. Fernando, Gabriela y Lucía, vestida con un vestido azul que doña Remedios le había comprado, estaban en el podio mientras las cámaras destellaban. «Esta fundación», leyó Fernando de sus notas, aunque realmente no las necesitaba. Las palabras salían del corazón. «Está dedicada a la memoria de mi esposa Clara,
y a todas las familias que han sido separadas por el crimen y la injusticia. Trabajaremos en 3 áreas principales: apoyo a niños desaparecidos y sus familias, reforma de los sistemas de adopción y orfanatos, y ayuda médica para niños con enfermedades cardíacas que no pueden pagar tratamiento. Los reporteros aplaudieron, las preguntas volaron, pero fue Lucía quien robó el espectáculo cuando tomó el micrófono con ayuda de su madre. Mi abuelo me salvó la vida, dijo con voz clara, y ahora va a ayudar a salvar a otros niños también, porque todos merecen tener familia y estar sanos. La foto de Lucía en el micrófono, con Fernando y Gabriela detrás sonriendo con lágrimas en los ojos, apareció en la portada de todos los periódicos al día siguiente. El caso Santillán Montalva se convirtió en nacional. Programas de televisión lo cubrieron, revistas escribieron artículos extensos, y lo más importante, el gobierno anunció reformas mayores en las leyes de adopción y rastreo de niños desaparecidos. Algo bueno salió de todo esto, comentó Gabriela una noche mientras veían las noticias. Otros niños no tendrán que pasar por lo que yo pasé. Es tu legado, dijo Fernando. Tuyo y de Lucía. La reapertura del orfanato Santa Clara como centro de apoyo familiar fue un evento emotivo. El edificio había sido renovado completamente. Paredes pintadas de colores alegres, juegos nuevos en el patio, aulas equipadas con computadoras. La hermana Esperanza, transportada en silla de ruedas desde el asilo, cortó el listón inaugural con manos temblorosas. Gracias, le susurró a Gabriela, por no olvidar de dónde viniste. Nunca podría olvidarlo, hermana. Usted me salvó más de lo que sabe. El centro ofrecía apoyo a madres solteras, servicios legales gratuitos para familias en procesos de adopción y, sobre todo, un compromiso de nunca más permitir que los registros de ningún niño desaparecieran. Doña Remedios fue nombrada administradora del centro, un puesto que aceptó con orgullo feroz. Por fin voy a hacer algo realmente importante, declaró. No solo limpiar pisos, aunque no hay nada malo con limpiar pisos, pero esto cambia vidas. El hospital donde Lucía había sido operada recibió una donación masiva de la fundación, una nueva ala pediátrica de cardiología con equipo de última generación. La doctora Méndez fue nombrada directora. Con esto podremos salvar a cientos de niños como Lucía, le dijo a Gabriela durante la inauguración. Niños que antes habrían muerto por no tener recursos. Eso es lo que queremos, respondió Gabriela. Que ninguna madre tenga que pasar lo que yo pasé. Ese terror de perder a tu hijo por falta de dinero. Pero no todo fue ceremonias públicas y buenas noticias. Hubo días difíciles también. Una tarde, Gabriela encontró a Fernando en el cementerio, frente a la tumba de Clara. No lo había seguido. Doña Remedios le había dicho dónde estaba cuando notó que llevaba horas fuera. «Hola, papá», dijo suavemente, sentándose en el pasto junto a él. Fernando tenía los ojos rojos. Le estaba contando todo, sobre ti, sobre Lucía, sobre lo que pasó con Rodrigo. Tocó la lápida de mármol. Siempre me he preguntado si ella sabía, en algún lugar, de alguna forma, si sabía que nuestra hija estaba viva. Creo que sí, dijo Gabriela. Las madres siempre saben. Ella habría amado conocerte. Habría sido exactamente el tipo de mujer que ella esperaba que nuestra hija fuera. Fuerte, compasiva, luchadora. Gabriela puso su cabeza en el hombro de Fernando. La extraño aunque nunca la conocí. ¿Eso tiene sentido? Todo el sentido del mundo, mi niña. Se quedaron ahí hasta que el sol empezó a ocultarse, hablándole a Clara sobre todo lo que se había perdido, pero también sobre todo lo que estaba por venir. Los meses pasaron. La vida encontró un ritmo nuevo, más feliz. Lucía empezó la escuela, aunque con horario reducido por recomendación médica. Hizo amigos inmediatamente, incluyendo a una niña llamada Sofía, que decidió que Lucía era su mejor amiga el primer día. Gabriela se inscribió en la universidad para estudiar trabajo social. Quiero ayudar a otros niños como yo, le explicó a Fernando. Niños perdidos en el sistema. Quiero asegurarme de que encuentren su camino a casa. Fernando no podía estar más orgulloso. La constructora Santillán se reorganizó completamente. Fernando promovió a empleados honestos que habían sido ignorados durante años. Implementó políticas de transparencia radical y por primera vez en décadas fue a trabajar todos los días con una sonrisa. Me devolviste las ganas de vivir.
le dijo a Gabriela una noche durante la cena familiar. No solo de existir, sino de realmente vivir. Nos devolvimos las ganas el uno al otro, corrigió Gabriela. Eso es lo que hace la familia. Rosa Delgado escribió una carta desde la prisión. Llegó 3 meses después del juicio. Gabriela la leyó en privado primero, luego se la mostró a Fernando. La carta era simple, una disculpa profunda, un reconocimiento de que ninguna cantidad de arrepentimiento podría deshacer el daño, y una promesa de dedicar el resto de su vida a ayudar a otras familias a mantenerse juntas. ¿Le responderás?, preguntó Fernando. Gabriela pensó largo rato. Sí, pero no para perdonarla. Todavía no puedo hacer eso, sino para decirle que reconozco su arrepentimiento y que espero que encuentre paz algún día. Eres mejor persona que yo, admitió Fernando. Yo todavía quiero odiarla. Odiar cansa, papá. Y ya estuvimos cansados demasiado tiempo. En una ceremonia privada, Gabriela cambió legalmente su nombre completo a Gabriela Clara Santillán Morales. Clara por la madre que nunca conoció, Morales por la abuela que la crió con amor cuando nadie más quiso. Honro ambos legados, explicó. La familia que perdí y la familia que me encontró. Lucía, quien ahora oficialmente era Lucía Santillán, aplaudió con entusiasmo durante la pequeña celebración en casa. Una tarde, mientras organizaban fotos familiares para un álbum nuevo, Gabriela encontró la fotografía original, la niña con el osito en el orfanato, la misma que había visto aquel primer día en la mansión, y que había cambiado todo. La sostuvo contra la luz. «Qué extraño», murmuró. «Esta foto destruyó nuestras vidas, y también las reconstruyó». Fernando tomó la foto, la miró un momento, y luego la puso en un marco junto a una foto reciente de los 3 en el jardín. Gabriela, Fernando y Lucía, sonriendo bajo el sol, del pasado al presente, dijo, de la pérdida al reencuentro, de la oscuridad a la luz. Y hacia el futuro, añadió Gabriela, tomando su mano, afuera, en el jardín que alguna vez estuvo silencioso y vacío. Lucía reía mientras perseguía mariposas. La vida había vuelto a la mansión Santillán, y esta vez era para quedarse. 3 meses después de la condena de Rodrigo, la Ciudad de México amaneció con ese cielo despejado que solo llega después de las lluvias de octubre. El jardín de la mansión Santillán brillaba con rocío, las bugambilias florecían en explosiones de color fucsia, y el aire olía a tierra húmeda y jazmines. Lucía cumplía 6 años. La fiesta no era grande ni ostentosa, solo amigos cercanos, algunos compañeros de la escuela de Lucía, las enfermeras del hospital que se habían vuelto parte de la familia, la hermana Esperanza en su silla de ruedas, y doña Remedios corriendo de un lado a otro asegurándose de que todo estuviera perfecto. Gabriela colgaba decoraciones, mientras Fernando inflaba globos, algo en lo que resultó ser sorprendentemente malo. «Papá, ese globo parece una pera enferma», se rió Gabriela. «Es arte moderno», defendió Fernando, soltando el globo deforme que salió volando erráticamente por el jardín. Lucía, vestida con un vestido amarillo que la hacía parecer un rayo de sol, corrió detrás del globo gritando de risa. Su cicatriz del esternón apenas se notaba ya bajo la tela. En 6 meses cumpliría 1 año de operada. Cada día era un regalo. Los invitados empezaron a llegar al mediodía. Sofía, la mejor amiga de Lucía, trajo un regalo envuelto en papel brillante y un abrazo que casi tira a la cumpleañera. Los niños corrieron hacia los juegos que Fernando había mandado instalar, una resbaladilla, columpios y una casita de madera pintada como castillo. La doctora Méndez llegó con un pastel que había horneado personalmente, algo que sorprendió a todos. «No sabía que horneaba», comentó Gabriela. «Normalmente no lo hago, pero Lucía es especial». La doctora miró a la niña jugando y sonrió. «Es mi recordatorio de por qué elegí esta profesión. No todos los pacientes tienen finales felices, pero cuando los tienen, hace que todo valga la pena». Rosa Delgado no estaba, por supuesto. Seguía en prisión, pero había enviado una carta para Lucía con un dibujo que había hecho. Una niña volando con alas de mariposa. Gabriela la había enmarcado y la colgó en la habitación de Lucía, porque incluso los errores del pasado merecían reconocimiento cuando venían con arrepentimiento genuino. Mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, Fernando se escabulló a la biblioteca
Gabriela lo encontró ahí 20 minutos después, mirando por la ventana con expresión pensativa. ¿Estás bien?, preguntó sentándose a su lado. Más que bien. Fernando se volvió hacia ella. Solo estaba pensando en todo lo que cambió en un año. Hace 12 meses. Yo era un hombre vacío viviendo en una casa vacía. Ahora, miró por la ventana hacia el jardín donde Lucía reía rodeada de amigos, donde doña Remedios regañaba cariñosamente a los niños que intentaban robar pastel antes de tiempo, donde la vida florecía en cada rincón. Ahora tengo todo, terminó con voz quebrada. Una hija, una nieta, un propósito. Clara estaría feliz, estaría orgullosa, corrigió Gabriela. De ti, de lo que construiste de las cenizas, de lo que construimos, enfatizó Fernando. Juntos, tú me enseñaste a vivir de nuevo, Gabriela, a no solo existir, sino a sentir, a esperanzarme, a amar sin miedo. Gabriela se limpió las lágrimas. Tú me diste lo que siempre busqué, raíces, identidad, un lugar al que pertenezco, no solo por el ADN, sino porque elegimos ser familia. Se abrazaron, padre e hija, dejando que el silencio cómodo los envolviera. El grito de Lucía los sacó del momento. Abuelo, mami, es hora del pastel. Regresaron al jardín donde todos se habían reunido alrededor de la mesa decorada. El pastel tenía 6 velas parpadeantes. Lucía estaba parada en una silla para poder alcanzarlas mejor, con los ojos brillantes de emoción. Pide un deseo, princesa, dijo Fernando. Lucía cerró los ojos con fuerza, pensando. Luego los abrió y sopló las velas de un solo aliento. Todos aplaudieron. ¿Qué pediste?, preguntó Sofía. Si lo digo no se cumple, respondió Lucía sabiamente. Pero tiene que ver con que todos los que amo estén siempre conmigo. Gabriela tuvo que salir un momento, abrumada por la emoción. Fernando la siguió al porche trasero donde ella estaba secándose los ojos. Es demasiada felicidad, dijo Gabriela con una risa llorosa. Tengo miedo de que algo la rompa, de despertar y darme cuenta de que todo fue un sueño. No es un sueño, aseguró Fernando tomando sus manos. Es real, lo construimos pieza por pieza. Y sí, habrá días difíciles. La vida no es perfecta, pero tenemos algo que antes no teníamos. Tenemos el uno al otro. Y a Lucía. Regresaron a la fiesta. Los niños jugaron hasta que el sol empezó a bajar. Los adultos conversaron sobre todo y nada. La hermana Esperanza contó historias del orfanato que hicieron reír a todos. Doña Remedios mostró fotos de cuando Gabriela era pequeña que había rescatado de los archivos del Santa Clara, cuando los invitados comenzaron a irse, agradeciéndoles por un día maravilloso. Lucía estaba agotada pero radiante. Se quedó dormida en el sofá de la sala, abrazando un nuevo peluche que Sofía le había regalado. Fernando la cargó con cuidado y la llevó a su habitación. La acostó en su cama, cubrió con la manta de estrellas y besó su frente. «Feliz cumpleaños, mi princesa valiente». Lucía murmuró algo incoherente en sueños y se acurrucó más profundo en las almohadas. Fernando y Gabriela salieron al jardín una última vez antes de dormir. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Se sentaron en las bancas de hierro forjado que Clara había elegido décadas atrás, mirando hacia la ciudad que brillaba en la distancia. «¿Sabes qué es lo más extraño?», preguntó Gabriela. «Que pasé 27 años buscando quién era yo, persiguiendo una identidad, un origen, y ahora sé que nada de eso importaba realmente. ¿Qué importa entonces? Las decisiones que tomamos, las personas que elegimos amar, el bien que hacemos con el tiempo que tenemos». Miró a Fernando. «Podría haber sido criada aquí desde bebé y aún así convertirme en una mala persona. O podía crecer en un orfanato y elegir ser bondadosa de todas formas». «Elegiste ser más que bondadosa», dijo Fernando con orgullo. «Elegiste ser extraordinaria, una madre que movió cielo y tierra por su hija, una mujer que perdonó cuando habría sido más fácil odiar, una hija que me trajo de vuelta a la vida. Y tú elegiste ser mi padre cuando pudiste simplemente ser un benefactor. Elegiste amarnos, lo más fácil que he hecho en mi vida». Se quedaron en silencio, escuchando los grillos cantar y el viento susurrar entre las hojas. «La Fundación Clara va a ayudar a su primer niño la próxima semana», comentó Fernando. «Un niño de 4 años con defecto cardíaco.
Su familia no tiene recursos. Le vamos a pagar la cirugía completa. ¿Cómo se llama? Miguel, y tiene una hermana de 7 que lo cuida. Me recuerda a ti con Lucía. Gabriela sonrió. Cada niño que salvemos, cada familia que reunamos, será un pedazo de justicia. No solo por mí, sino por todos los que el sistema falló, por todos los que Rodrigo habría seguido destruyendo si no lo hubiéramos detenido. El nombre de Rodrigo ya no traía el dolor punzante que solía traer. Se había convertido en una lección, una cicatriz que recordaba de dónde venían pero que ya no sangraba. ¿Crees que algún día pueda perdonarlo?, preguntó Gabriela. Fernando pensó largo rato. No lo sé, pero tampoco creo que necesites hacerlo para ser feliz. El perdón no es obligatorio, Gabriela. Algunos crímenes son simplemente imperdonables. Lo que importa es que no dejes que el odio te consuma. Y tú no lo has hecho, porque tengo mucho más en qué enfocarme. Gabriela miró hacia la ventana iluminada de la habitación de Lucía. Tengo una hija que criar, una carrera que construir, una fundación que dirigir algún día. No tengo tiempo para odiar. Esa es la mejor venganza, dijo Fernando. Vivir tan bien que el que te quiso destruir se vuelva irrelevante. Un grito suave vino desde arriba. Lucía había tenido una pesadilla. Gabriela se levantó inmediatamente, pero Fernando la detuvo. Déjame ir a mí. Subió las escaleras y entró a la habitación de su nieta. Lucía estaba sentada en la cama, frotándose los ojos. Abuelo, soñé que estaba sola otra vez, en el hospital, sin nadie. Fernando se sentó en la cama y la abrazó. Nunca vas a estar sola, mi amor. Nunca más. Tu mamá y yo siempre estaremos aquí. Eso es una promesa. ¿Hasta que sea grande? Hasta que seas grande. Cuando seas grande. Y después de que seas grande. Para siempre, princesa. Lucía se acurrucó contra él. Abuelo, ¿puedes contarme sobre mi abuela Clara? Y Fernando, con la voz llena de amor y memoria, comenzó a contar historias. Historias de una mujer que Lucía nunca conocería, pero cuyo amor había sobrevivido incluso a la muerte, manifestándose en la familia que se había reconstruido de las cenizas. Abajo, Gabriela los escuchaba desde el pasillo. No entró. Ese era un momento entre abuelo y nieta. Ella solo sonrió y regresó al jardín. Se sentó bajo las estrellas, sosteniendo la vieja fotografía del orfanato que ahora llevaba siempre en su bolsillo. La niña de ojos grandes que la miraba desde el pasado ya no se sentía como una extraña. Se sentía como el comienzo de una historia. No toda la historia, solo el primer capítulo. El resto de los capítulos los estaban escribiendo ahora, juntos. Y mientras el sol finalmente se ocultaba sobre los campos dorados de la Ciudad de México, mientras las últimas luces del día daban paso a la noche estrellada, Gabriela comprendió algo fundamental. El pasado ya no dolía, solo quedaba la paz y la promesa de todos los mañanas que vendrían.